Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información, nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como ella me aplicó la ley del hielo o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas, como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo, pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí, y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador.
Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Hola Iglesia del Rey, mi nombre es Carol. Qué divertido estuvo este video. Pudimos entender muchas cosas acerca de la metáfora y quiero compartirles un poco de lo que Dios me enseñó al ver este video. Y es que la metáfora bíblica, como nos decía Vi, es una referencia en nuestra mente para poder ver el mundo. Y eso me gusta muchísimo, porque la metáfora es como imaginación, como poder ver la Biblia en nuestra mente, como si fuera una pantalla de cine, así lo vi yo, donde podemos experimentar lo que estamos leyendo de una manera más real. Y eso de verdad que Dios nos da ese privilegio tan lindo y tan especial para poder acercarnos a Él en la palabra de una manera más real, como decía antes. Y me gustó mucho que dice que el 30% de la Biblia es esto, y es que Dios sabe que al verlo ahí en la Biblia, todo esto nos va a ayudar a entender mejor lo que tenemos que hacer aquí en la vida humana. Una de las cosas que yo rescaté de lo que vi en lo que es la metáfora es que no solo son elegantes, sino una manera profunda de expresarse Dios a nosotros, porque Él sabe que nosotros somos seres humanos, no somos como Él, no podemos ver las cosas como Él las ve, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero nosotros nos dio esa capacidad con su amor tan grande de poder imaginar. El mundo nos enseña que la imaginación a veces no es tan buena porque nos lleva a lugares o a momentos, a situaciones o a vivir cosas en nuestra mente que puede traernos preocupación, afán, tristeza, dolor, depresión, ansiedad, porque la imaginación vuela. Negativamente esto nos puede perjudicar, pero Él nos dejó su palabra que es tan linda, tan sincera, tan pura, tan real, que nos ayuda a pensar en cosas que nos llena de vida, de gozo, de alegría, de felicidad, y nos enseña a que podemos hacer las cosas a la manera de Él, porque la Biblia no es solo un libro, es una manera de vivir, es una manera de poder hacer que su reino se establezca tanto en nuestra vida como en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Dios no nos da la Biblia solamente para llenarnos de información. Nunca es así. Él nos da la palabra para poder ser instruidos y poder tener esas vivencias auténticas de lo que es su palabra en nuestra vida real. Y algo que me gustó mucho cuando yo estaba viendo esto, y cuando leo la Biblia también me ayuda muchísimo, es que la Biblia es como entrar no sé, yo lo veo así, es como entrar a un lugar. Y ese lugar nos lleva por distintos pasajes secretos que son revelados a nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando leo la Biblia me acuerdo de otra historia y de otra historia, o un versículo me ayuda a indagar en otro versículo, y así me voy yendo por lo profundo que es la palabra de Dios y voy experimentando distintas cosas que el Señor quiere enseñarme. Y entonces lo disfruto. En algún momento de mi vida no viví esa experiencia con la Biblia porque para mí era un simple libro. No había entendido que esas metáforas que Dios nos da a través de la palabra de Dios eran cosas que Él quería que yo pudiera experimentar de manera real, tangible, humana, aquí en la tierra, y poder también compartirla con otras personas. Y es que cuando vamos ahí por esos, ¿verdad?, pasajes que yo les contaba, que yo puedo experimentar cuando leo la Biblia, también me sumerjo en la presencia de Dios,
porque la Biblia no es solamente leer, y como les decía, sino es entrar al corazón de Dios y experimentar lo que Él quiere. Y eso es otra metáfora, porque mentira que vamos a meternos dentro de un corazón, pero cuando llevamos la metáfora de lo que es la palabra de Dios a nuestras vidas, nos sumergimos literalmente y empezamos a experimentar procesos, empezamos a experimentar momentos especiales y empezamos a enamorarnos de Dios a través de su palabra. Porque la metáfora es como eso, como la poesía de la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Poder vivir ese romanticismo, también esa intensidad, también esas como aventuras que solo Dios nos puede permitir a través de su palabra nosotros vivir. Y el video menciona que Salmos es uno de los libros más metafóricos que hay en la palabra de Dios, y realmente es así. Si usted observa, cuando usted lee los Salmos, David es sumamente poético, él es un hombre romántico, es intenso, y me gusta muchísimo lo que hace David en los Salmos, porque nos podemos identificar con él. Muy comúnmente las mujeres somos más emocionales y más tiernas y más sensibles en esas cosas, y al ver que David puede hacerlo, se han caído muchos patrones también de mi pensamiento hacia lo que son los sentimientos y las expresiones de los hombres también. Y si usted es hombre y lo está viendo esto, yo creo que Dios también puede hacer que usted sea romántico y enamorado a través de la palabra de Dios con Él y para su vida también, ¿verdad? Algo que también quería comentarles acerca de lo que es la metáfora es que es un arte. Es un arte del Señor en la palabra, y porque Él es el Dios creativo, Él nos hizo, Él hizo todo lo que hay a nuestro alrededor. Y a la hora de leer la palabra de esta manera, de forma metafórica, podemos experimentar el arte de Dios en toda circunstancia de nuestra vida, tanto momentos bonitos como momentos difíciles, momentos fuertes e intensos como momentos de paz. Y es porque la Biblia está dirigida no solamente a los momentos que vivieron Abraham, Moisés, David y todos estos hombres en ese tiempo, porque Dios en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor nos enseña que podemos usar eso que pasó en ese tiempo hoy. Él sabía lo que necesitábamos, Él entendió desde hace mucho tiempo que nosotros somos humanos, que sin su sabiduría no vamos a poder. Y por eso nos permitió que la palabra de Dios hoy fuera esa herramienta llena de metáforas que nos hace ubicarnos no en el tiempo de estas personas que con inspiración del Espíritu Santo escribieron la palabra, sino ubicarnos en el hoy, en lo que estamos viviendo, y poder utilizar la palabra de Dios como esa herramienta vívida y eficaz para que podamos ser personas a la manera de Dios. Porque eso es la palabra es vivir nuestra vida a la manera de Dios, intensa, como les decía, una vida que Él nos permite vivir de manera que podamos disfrutar y no siempre en el afán y en ver todo negativo. Yo, cuando vivo situaciones de mi vida, me ubico en la vida de muchos de estos hombres y hasta mujeres de la Biblia, y yo pienso, tal persona de la Biblia hizo esto, otro de ellos hizo esto otro, y si él pudo, yo pude, y si él vivió esto, yo también puedo vivirlo, y hasta mejor. Y entonces puedo experimentar esas metáforas en mi vida también. Así que si usted lee la Biblia y no logra intensificar esos momentos con Jesús, yo lo motivo a utilizar su imaginación. No hay que ser un niño para poder imaginar y poder disfrutar la palabra, ¿no? Podemos serlo aún siendo adultos, personas imaginativas, personas que disfrutan y hacen vívida esa lectura de la Biblia, y no simplemente leer un versículo para cumplir, sino para disfrutar y poder entrar a esa atmósfera en la que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la Biblia y como estar ahí con David, estar ahí con Daniel, estar ahí con Pablo, estar ahí con Jesús,
podemos estar ahí con Jesús en esos momentos en los que Él pudo enseñar y también mostrar milagros a otros. Porque eso es la imaginación. La imaginación es algo que Dios nos dio y en la que podemos experimentar lo que Él nos dice en su palabra. Y no usar nuestra mente para cosas que nos pueden hundir, ya sea a pecado o a no disfrutar la vida. Entonces, por eso me gustó muchísimo lo que es la metáfora bíblica, porque nos enseña y nos ayuda a hacer que nuestra mente vaya más allá en la palabra de Dios de lo que nosotros podemos haber pensado que podíamos ir. Y uno de los versículos que quiero mencionar, que nos habla acerca de lo que es la Biblia y además que también es una metáfora, es el Salmo 119, 105, que nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para nuestro camino. Si lo podemos ver de una manera humana, gráfica, usted no va a agarrar la Biblia como un libro y va a iluminar su camino. Eso no es posible. Pero cuando entendemos con la mente de Cristo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino, estoy entendiendo que cuando leo la palabra hace que yo pueda ver por dónde voy y pueda así discernir a dónde ir y a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Eso es la metáfora bíblica, no algo literal, sino una comparación de algo que me ayuda a entender lo que yo puedo hacer a través de la palabra de Dios. Espero que así como yo disfruté entender de la metáfora bíblica en mi vida, así también usted pueda haberlo entendido. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Gracias.